Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Moralidad retorcida. La adivinación no es todopoderosa. ¡Ay, mi trasero emplumado! Maldijo Nix. Te están creciendo penes. Luke ni siquiera pudo jadear ante la blasfemia. Él yacía allí en el techo, en la oscuridad, agarrándose la garganta. Protuberancias canosas brotaban sobre él por todas partes, una visión con la que estaba demasiado familiarizado, mientras causaba mutaciones en las formas de vida. Fue un rechazo directo de una forma de vida, mientras que simultáneamente se adaptaba a los factores de don recientemente introducidos de diferentes dones. Por eso las mutaciones eran tan peligrosas, ya que no eran un único Kirk, sino muchos y diminutos Quirks metidos dentro de una forma de vida sin Kirk. Sin embargo, el origen de las mutaciones de Luke sigue siendo desconocido. Y estás perdiendo el control. Usa la cogitación. Date prisa. Y Luke apenas podía registrar los alegatos de la señorita Justicia. Su mente zumbaba como si le clavaran agujas en el cráneo desde dentro. Sentía como si le hubieran llenado los pulmones de mercurio y su sangre se hubiera convertido en una sustancia gelatinosa. La sola idea de respirar le llenaba de pavor, como si fuera a inhalar la misma inmundicia. De alguna manera, solo de alguna manera, Luke se dio cuenta de que se estaba muriendo, así que quería recordar a las personas que amaba. La imagen de él y Momo, con Nix en su hombro, durante su boda, permaneció presente en su mente. Increíblemente y coincidentemente, esa era también la imagen de su cogitación. Cuanto más se concentraba en esa imagen, más tranquilo se volvía. Las protuberancias canosas de su cuerpo retrocedían a un ritmo visible. Después de unos momentos, Luke se quedó allí jadeando y con los ojos muy abiertos. Y eso es todo. Se acabó lo de los sueños. Y Luke apartó las plumas de Nix pegadas a su rostro y se sentó, el recuerdo de esos ojos rojos bombardeando su mente. Había horror en su rostro, pero había una emoción aún más clara. Confusión. No era la primera vez que veía esos ojos. Ese enrojecimiento no era solo un brillo. No eran solo pupilas que adquirían un nuevo color. Era una experiencia, una atracción constante, proveniente de la profundidad de esos ojos, fue como si la gravedad misma hubiera cambiado de dirección y el brillo rojo se volvió hacia abajo para Luke. Lo confuso fue que él también había visto exactamente el enrojecimiento en los ojos de Bakugo, antes de que el héroe profesional asesinara a su familia. ¿Qué fue eso? Preguntó Luke, sujetándose la garganta. Compartió su experiencia con el sistema Inix. Y no lo sé, no era como el agujero negro supermasivo azul del sueño de tu padre. Ni siquiera lo vi venir. De lo contrario, te habría advertido. Significa que tu espiritualidad no percibió mi rastro del peligro inminente. ¿Y no te animaste a usar tu técnica antes de hacer adivinación de sueños? Preguntó Nix, un poco enojada. Esa es la cuestión y Luke recordó. Aún podía ver el péndulo de Topacio girando en el sentido de las agujas del reloj, diciéndole que todo estaría bien. A pesar de todo, confirmó una cosa. La adivinación, aunque era una herramienta poderosa, no era todopoderosa. Pero no era el momento de pensar más. Vamos, dijo Luke, poniéndose de pie. Sé dónde está el espía. No podemos dejar que cambie de ubicación sin saberlo. ¿En serio? Preguntó Nix. ¿Ni siquiera puedes mantenerte en pie? Luke sonrió. No te preocupes. Tengo un plan. Y Luke entró al bar solo, con la capucha de la túnica negra ocultando la mayor parte de su rostro. Era lo suficientemente alto como para pasar por un adulto. Su expresión seria y agotada, combinada con su rostro, hacía que nadie se atreviera a cuestionarlo mientras se abría paso entre la multitud. Luke vio al ladrón de cerebro sentado en el rincón más alejado, temblando. Lo mejor era esperar a Sand, ya que le había dejado una nota en el techo del edificio en el que estaban. Sin embargo, era imposible predecir el poder de los villanos que asistían al espía. Tampoco había forma de saber cuándo regresaría Sand. Además, Sand nunca habría traído a Luke a esta misión si no hubiera querido acabar con la vida del espía, lo que significa que si no se ocupaban de este hombre hoy, entonces algo malo sucedería. Aunque casi había muerto, Luke también había obtenido información concreta. Así que lo menos que podía hacer era mantenerlo ocupado hasta que Sand regresara. Te estás escondiendo bien, dijo Luke sonriendo. Frente a él, los ojos del espía se abrieron de par en par. Pero, al instante siguiente, sus hombros se relajaron. ¿2 veces? ¿Te deshiciste de ellos? ¿2 veces? Luke notó el nombre. ¿Es el villano detrás de él?
Ya sabía que el villano podía clonar a cualquiera. Así que aprovechó la información y engañó al espía. No te preocupes por ellos, dijo Luke, siguiéndole el juego. Vámonos. No. Siseó el ladrón de cerebros en voz baja. Le pagué a la liga para que me sacara de Japón. No puedo seguir escondiéndome con la información que tengo, liga. Luke volvió a notar y se burló. Tú tampoco puedes quedarte aquí sentado. Los héroes profesionales pueden llegar en cualquier momento. Haz lo que quieras. Luke se dio la vuelta y comenzó a salir del bar. El espía miró fijamente la espalda de Luke, apretando los dientes. Luego, tras tomar un buen trago de whisky, se apresuró a alcanzarlo. Luke llevó al espía a un callejón apartado, guardando silencio. De repente, desde el cielo, una silueta negra cayó sobre ellos. Te encontré. Gritó la monstruosa criatura con forma de pájaro. Creías que podrías escapar de la madre de la oscuridad. Nix. Luke maldijo en su mente. Idiota. Luke le había dicho que solo gritara Raven. Aún así, necesitaba interpretar el papel. Luke y el espía dieron un paso atrás cuando vieron el pájaro gigante de plumas negras y pupilas rojas, cuyas alas abarcaban todo el callejón. Mierda. Maldijo Luke en voz baja, dejando que el espía lo oyera. Es, la madre de la oscuridad, el compañero de Aux. ¿Qué? Jadeó el ladrón de cerebros. Contrató a un nuevo compañero en un día. Los labios de Luke se crisparon bajo la capucha. Claro, siendo espía, el tipo debía vigilar de cerca a los famosos héroes profesionales. Aún así, conseguir nuevos sidekicks no fue un gran problema. Además, el repentino giro de los acontecimientos no permitió al espía razonar más racionalmente. Date prisa. Le instó Luke. Usa tu don con ella. Yo protegeré tu cuerpo. No podemos dejar que nos retenga. Jaja. Nix rió con bombo y platillo. Ríndanse, cabrones. Usando sus monstruosos pies, empujó el suelo, sus garras raspando como acero golpeando concreto. El espía miró al pájaro, que se hacía más grande a medida que se acercaba, luego miró a Luke y sus ojos se endurecieron. No me dejes atrás. Hoy advirtió el ladrón de cerebros a Luke y luego miró a Nix a los ojos. Luke esperó 3 segundos. De repente, el cuerpo del espía se sacudió y cayó. Al mismo tiempo, la cabeza de Nix también se sacudió. Jaja. Rió el ladrón de cerebros, estirando las alas. Me siento tan, ¿eh? El cuerpo del espía cayó con un ruido sordo. Bajo la mirada atónita del ladrón de cerebros de la mente de Nix, vio a Luke quitándose la capucha con una sonrisa en su rostro. Chico rubio y de ojos azules chasqueó los dedos. En un momento, Nix perdió su enorme tamaño y adquirió un nuevo don. Y. Otorgamiento de don exitoso y. Peculiaridad. Visión negra. Complejidad. D. Consumo. Espíritu 8. Resistencia 5. Tiempo de contacto. 1 segundo. Tiempo de activación. 60 minutos. Y. Era una peculiaridad muy simple y ceguera. ¿Qué pasa? Gritó el espía desde la boca de Nix. No puedo ver y revoloteaba de un lado a otro, cayendo al suelo, presa del pánico. Ni siquiera podía volar bien. Mientras tanto, ahora sabiendo que Braintiev no solo tenía un villano sino una liga entera detrás de él, no podía esperar más. En cualquier momento, ya sea Arena o esta liga podría venir, las posibilidades de que ocurra el primer evento son mayores que las del segundo, como ya lo predijo él usando Chain Pendulum. Luke miró fijamente el cuerpo del espía. Matar y la palabra resonó en su mente. Este hombre y no le había hecho nada. Pero y su esposa y su hija no nacida tampoco le habían hecho nada a nadie. Entonces, ¿por qué estaban muertas? ¿Por qué y? Maestro, y un chillido entró en los oídos de Luke. Miró a la rata del tamaño de una cabeza que lo observaba y suspiró. Con un chasquido de dedos, Luke le otorgó otro don a la rata, que ya poseía un don de inteligencia. Los ojos de la rata brillaban en color azul. Al instante siguiente, borró todos los recuerdos de la mente del espía. Todo. Entonces, cuando la rata se alejó arrastrándose de ellos, explotó con un chapoteo sangriento. Después de un rato, Luke vio a Sand acercándose a él desde un lado y miró hacia el cielo, mientras su poción de vidente seguía digiriéndose. ¿Soy débil, señorita Justicia? Preguntó. Y la misericordia no es signo de debilidad, bendito. Pero recuerda, solo aquellos que son fuertes pueden permitírselo. Y solo los fuertes pueden permitírselo, Luke repitió las palabras, cerrando los ojos. Entonces me lo permitiré, hasta que no pueda más. Junto a él, Sand mató al espía con un movimiento de su mano.
Ann. Está disponible la imagen de la rata condón que elimina los recuerdos del ladrón de cerebros. Hay hasta 60 capítulos disponibles por adelantado en PAT, junto con todas las próximas cargas mensuales y los capítulos atrasados. Si desea apoyar el trabajo, mientras accede a imágenes y GIF exclusivos generados por el autor, que representan varias escenas y personajes originales, considere suscribirse. 3 principios básicos de SEER. Poción digerida. Nota. Si te está gustando la novela hasta ahora, por favor, ayúdame con tus valoraciones. Necesito al menos 10 reseñas para tener una calificación en WebNovel. Además, cada revisión anticipada en RR te dará acceso a todos los capítulos del volumen 1 y volumen 2, lo que te permitirá ver todas las imágenes y GIFs únicos de forma totalmente gratuita. Disfrutar. Nochebuena, Mansión Sayonji. Con sus ocupadas vidas, la Navidad siempre había sido un asunto muy importante en la casa de los Sayonji. La mansión estaba decorada hasta los topes, pero no había invitados. En el salón Misaki, Luke estaba sentado frente a su madrastra, ambos mirando el boceto que ella había dibujado por la mañana. Luke canceló la visión espiritual y se frotó los ojos. Veo un vestido, lo interpretó. Granate, Misaki Sayonji miró al chico con extrañeza. Durante los últimos 2 meses, había pasado casi todas las tardes leyendo sus bocetos. No todo lo que dijo se hizo realidad, pero la mayoría sí, y eso era decir algo dada su experiencia con su don. Future Sketch. Luke, por otro lado, se encontró frente a un cuello de botella. Había estado actuando como vidente durante meses, con los recursos limitados que tenía disponibles. No podía simplemente salir y leer las palmas de las manos o adivinar algo para los demás o, como dijo la señorita Justice, podría haber digerido la poción hace mucho tiempo. Aún así, el cuello de botella persistía como un vaso que espera la última grieta antes de romperse. Luke miró a Misaki y le preguntó: ¿Ya decidiste qué vestido usarás cuando papá regrese? La mirada de Misaki se posó en el chico. Su forma de hablar es extraña. Es como si fuera viejo. La señora Sayonji albergaba emociones conflictivas en su corazón. El muchacho, tal como lo prometió, ya había firmado un documento notariado, declarando que no haría reclamaciones sobre ninguna propiedad del grupo Sayonji. No solo eso, sino que también afirmó que después de cumplir 18 años, dejaría la familia Sayonji por completo. Esto debería haberle complacido más, pero conseguir lo que quería sin enfrentar ningún problema, se sentía tan extraño. Independientemente de sus sentimientos, Misaki había decidido tolerar la presencia del chico, dado que tenía un don para leer sus bocetos. ¿Quién sabía cuándo ocurriría otro ataque? ¿Qué pasaría si el villano detrás del incidente de los Meta Puppets decidiera atacar la mansión Sayonji? Si hubiera alguna posibilidad de saberlo de antemano, entonces haría todo lo que estuviera a su alcance para saberlo. ¿Qué piensas? Respondió Misaki con una pregunta. Lucas recordó sus experiencias como vidente y cayó en la contemplación. Había estado saliendo de cacería con San casi todas las semanas desde el incidente del espionaje. A diferencia de antes, nadie sobrevivió al asesinato de Sand la primera vez. Mientras tanto, Luke actuó como apoyo, sin apenas intercambiar movimientos. Aún así, había progresado mucho como vidente al recibir ayuda de las adivinaciones y ayudar a Sand con ellas. No, puedo decir, admitió Luke. Si ya lo has decidido, tu boceto solo confirmó tu elección. Pero, si aún no lo has decidido y decides usar el vestido granate ahora, ¿no estás dictando si hacer realidad el boceto o no? Misaki se raspó las uñas largas en el sofá. ¿Cómo era posible que un niño de tan solo 14 años, que no había ido a la escuela y no tenía amigos, salvo un pájaro obsceno, pudiera tener pensamientos tan filosóficos? ¿Hay algún secreto tras él? ¿Su pasado? ¿O algo relacionado con sus padres? Se preguntó Misaki. Quizás por eso Reihiro decidió retenerlo. Misaki conocía la revelación del sueño que su esposo tuvo hace unos 6 años. Pero desconocía los detalles exactos. Lo que sí sabía era que después de la revelación, su marido decidió adoptar a un niño sin don, lo que atrajo la burla mundial. Muy bien, y Misaki dejó escapar un suspiro. Te seguiré la corriente, y se reclinó en el sofá y se quedó mirando su incomprensible boceto. Todas las adivinaciones son mentiras, dijo Misaki después de un rato. Hasta que se hagan realidad, no son más que elecciones. A veces, estas decisiones están en tus manos. Tú decides si convertir esa mentira en realidad, tú decides si convertir las mentiras en verdades, a veces, el mundo te dicta eso. Por ejemplo, la ruptura de la copa en nuestro primer encuentro aquí.
Lo que viste en el lienzo era mentira. Era mentira hasta el preciso momento en que entró la criada y se resbaló. Si tuviera supervelocidad, podría haber decidido no convertir esa mentira en verdad. Pero no tengo esa fuerza. Así que fue el mundo el que me lo impuso. Luke miró hacia abajo, sujetándose la barbilla. Pero si tuvieras supervelocidad, ¿habrías dibujado una taza rota para empezar? Preguntó. Esta vez fueron Misaki los que pensaron en ello. Tarareó, tamborileando con los dedos en el brazo del sofá. Déjame corregirme, entonces. Todas las adivinaciones son mentiras, pero la naturaleza de esas mentiras resuena con la fuerza individual. Sí, Luke asintió para sus adentros. Si la copa estaba destinada a romperse, se habría roto como fuera. Si Misaki tuviera supervelocidad, quizá la copa se habría roto de tal manera que su velocidad se habría vuelto inútil. Oh. Podría haber decidido romperla ella misma. Está bien, dijo Misaki, poniéndose de pie. Es suficiente por hoy. Gracias, dijo Luke con una sonrisa antes de salir del pasillo. Misaki se quedó mirando al chico desaparecer. Luego, volvió a mirar el boceto que había dibujado para que Luke lo interpretara y. Esbozó una pequeña sonrisa. Y. Una hora más tarde, lo siento, se disculpó Luke con Aina. Te metí en problemas. Reihiro no había castigado ni reprendido a Aina por obligarlo a llevar a Luke a la fiesta de Momo. Pero hubo cambios sutiles en su estilo de vida que se hicieron evidentes con el paso de las semanas. Aina, que llevaba un vestido rojo, sonrió con ironía. Al menos no murió nadie, dijo. Y activaste tu don, eso es lo que importa, ¿no? Mi padre me dijo que también solicitarás plaza en la preparatoria UA. Luke asintió. Convertir un pájaro estúpido en un pájaro estúpido gigante, Rikuya se acercó a ellos, vistiendo una camiseta blanca y con una sonrisa en su rostro. Miró a su hermana con el ceño fruncido brevemente antes de volver a mirar a Luke. Dime, ¿de verdad crees que puedes entrar en la UA con un don tan patético? ¿No crees que sería mejor que no tuvieras don? Yo lo habría hecho, fue un espectáculo cómico. Si hubiera sido antes, entonces Rikuya realmente se habría destacado. Ahora, con Luke ya siendo más alto que él, y especialmente después de ganar músculos en su flacucho anterior, parecía un monstruo parado al lado de Rikuya. Aún así, Luke tenía una personalidad taciturna. A diferencia de Nix, revoloteó y se posó en el hombro de Luke. No te preocupes por su don, graznó, mirando a Rikuya con los ojos entrecerrados. Preocúpate por tu pene. No todos lo tienen pequeño, ¿sabes? Nix. Jadeó Luke. La cara de Rikuya se puso roja de la sorpresa y la ira. ¿Cómo te atreves? A su lado, sonrojada, Aina se dio la vuelta y se alejó. Antes de que Rikuya pudiera actuar, Misaki entró junto con Reihiro y llamó a los niños y a la niña para abrir los regalos. Luke dejó escapar un suspiro mientras Rikuya se alejaba después de mirarlo fijamente. ¿Tenías que ser mala con él? Le preguntó a Nix. Nix puso los ojos en blanco. No mentí. Luke negó con la cabeza. Luego miró a la familia de los cuatro. Desde que salió a la luz el asunto de que tenía un don, a su padre le habían salido algunas arrugas por el estrés. El señor Reihiro estaba sonriendo, Luke vio, pero había una línea constante en su frente, como si sus pensamientos lo estuvieran perturbando. Mientras tanto, luciendo un precioso vestido granate, Misaki sonreía alegremente a Aina y Rikuya, entregándoles sus regalos. No pertenezco, aquí, con ellos, dijo Luke, dándose cuenta de repente de la verdad. Miró a la familia Sayonji y repitió los 3 principios básicos de ser un vidente que había descubierto. La adivinación no es todopoderosa, se dijo Luke, cerrando los ojos. Y todas las adivinaciones son mentiras hasta que se convierten en verdades. Las adivinaciones no son más que decisiones. Soy yo quien dicta si hacerlas realidad, y Luke cerró los ojos. La clara sensación de digerir la poción vidente resonó con su espiritualidad. Y mientras caminaba hacia adelante, sonriendo un poco, recordó y el sketch que había interpretado para Misaki no tenía un vestido granate, sino verde. La imagen del personaje Misaki Sayonji con un vestido granate está disponible. Hay hasta 60 capítulos disponibles por adelantado en Pat, junto con todas las próximas cargas mensuales y los capítulos atrasados. Si desea apoyar el trabajo, mientras accede a imágenes y GIF exclusivos generados por el autor, que representan varias escenas y personajes originales, considere suscribirse. Conociendo a Olmigt. ¿Por qué convertirse en un héroe?
26 de febrero, Musutafu, prefectura de Shizuoka. Dentro de una limusina negra, vistiendo una camisa blanca sobre pantalones negros, Luke estaba sentado presionado entre el señor Reihiro y San, con Nix en su hombro. Frente a ellos, el director estaba sentado tomando té. Tras enterarse de que el señor Reihiro venía a despedir a Luke para el examen de admisión, llegó al aeropuerto para acompañarlos. Ya eran las 8 am y ellos estaban parados a un lado de la carretera, esperando y jaja. Escucharon la voz antes de que el hombre entrara. La puerta de la limusina se abrió y, vestido con un traje amarillo, el héroe profesional se sentó dentro. El vehículo entero se hundió unos milímetros. Disculpen, llego tarde. Olmigt, el símbolo de la paz. Incluso Nix, a quien normalmente no le gustaban estos silencios incómodos, permaneció en silencio, con los ojos iluminados. Un día, le susurró a Luke al oído, aliviando la tensión que sentía, te verás así, ¿de qué habla? Siseó Luke para sí, sonriendo con ironía. Nunca me vi así, ni siquiera en mi vida anterior, idiota. Pero incluso si Luke no lucía así, definitivamente parecía estar en camino de hacerlo. Incluso sentado, Luke no solo era más alto, sino también más corpulento que los dos hombres sentados a ambos lados. Quizás fuera su genética. Quizás fuera algo más. Pero una cosa era segura. Parecía poderoso. Si no fuera por Olmigt en las cercanías, Luke los habría eclipsado a todos. Y si la apariencia no fuera suficiente, sus estadísticas también lo decían. Y estadísticas benditas. Espíritu 300, resistencia 105. ¿Y dónde estabas? Preguntó Nezu. Olmigt tosió. Solo, estoy trotando, desconocido para todos. Él venía después de reunirse con el joven Midoriya y otorgarle el uno para todos. Al escuchar la dudosa respuesta de Olmigt, el señor Reihiro frunció el ceño. Incluso Sand miró al hombre más fuerte con extrañeza. Lo mismo le ocurrió a Luke. Luke sabía que Midoriya era el sucesor de Olmigt, pero no tenía idea de por qué, cuándo o cómo sucedió. Últimamente, se maldecía constantemente por no tener una personalidad curiosa en asuntos sociales. De lo contrario, si hubiera sabido los detalles de todo, al hablarlo con Momo en su vida anterior, podría haberlos usado a su favor. Ahora, la información que conocía parecía una versión mucho más fuerte del don de adivino de su padre. «Oh, ¿a quién tenemos aquí?», preguntó Olmigt, mirando a Luke. «Renji Sayonji, ¿verdad?». Luke levantó la cabeza. Sus ojos azules eran iguales a los de Olmigt. ¿Debería hablar con él sobre los eventos futuros? Dada su historia con All for One, podría creerme, y por favor, ten cuidado, bendito. Debemos tener mucho cuidado después de lo que pasó en el sueño ese día y Luke aún sentía los dedos aferrándose a su garganta, una presencia maligna zumbando en su mente. Hola, sonrió. Puedes llamarme Luke. Nezu bebió un sorbo de té. ¿Estás seguro de que tu padre no tuvo más hijos, Olmigt? Olmigt se rió de la obvia broma. La verdad es que no estoy seguro. Jaja. El señor Reihiro ya estaba harto. Señor director, dijo, sin sentirse para nada agobiado por la presencia de Olmigt. Si Luke reprueba el examen, estoy seguro de que no insistirá en lo que sucederá después. Nezu se negó a seguirle el juego a las insinuaciones. Desde que vio el pavor en el rostro del señor Sayonji cuando Luke sufrió una convulsión hacía aproximadamente un año, supo que las cosas eran más serias de lo que parecían. Si tenía razón, entonces fue ese día que Luke despertó su don. Ahora, Nezu sabía que el señor Reihiro tenía un don. Adivino, que el magnate reveló cuando él y Olmigt lo visitaron. Por supuesto, había tomado Olmigt para presionar al jefe de la familia Sayonji, lo que funcionó. El hecho de que Soulsayer fuera un secreto de estado y su presencia no pudiera ser revelada era otro asunto completamente distinto. Más tarde, Nezu teorizó que el señor Sayonji debe haber adoptado a Luke, sabiendo qué tipo de don despertaría. Entonces, no podría ser tan simple como agigantar un pájaro. No había forma de que el chico reprobara el examen de ingreso, a menos que... ¿Y por qué quieres convertirte en un héroe, Luke? Preguntó Nezu con picardía. ¿Por qué quieres unirte a la preparatoria UA? Luke había crecido físicamente. Sin embargo, aún le quedaba un largo camino por recorrer para adaptarse a la presencia extranjera. Con Sandy Sayonjis, todo seguía bien. Podía estar en la misma habitación con todos ellos sin que se le secara la garganta por miedo a una conversación. Pero, con Nezu y el asalto de Olmigt, no puedo seguir así, y se dijo Luke, dejando escapar un suspiro. Nix miró a Luke de reojo.
Quiere lo mismo que todos los demás chicos, graznó, riendo. Una novia. Nix. Jadeó Luke, sonrojándose. Jaja. Rió Olmigt. Me gusta el cuervo, tu madre es un cuervo. Nix se abalanzó sobre Olmigt, blandiendo sus garras. Hazme grande. Le daré un poco de sentido común a este perro. Y... Nix miró a Olmigt con una mirada asesina desde el regazo de Luke, algunas de sus plumas sobresalían del cabello dorado y puntiagudo de Olmigt. Olmigt se aclaró la garganta. Nezu miró al niño y sacó una pluma de su té. ¿Por qué saltaste del suelo, Luke? Preguntó, planteándose la pregunta de otra manera. ¿Por qué salvaste al niño? Luke miró por la ventana y se hizo otra pregunta. ¿Por qué orquestó un ataque que muy bien podría haber matado a inocentes? Yo, no quiero ser un héroe, dijo Luke, sorprendiendo a todos. No sin saber qué significa realmente esta palabra. Volvió a mirar hacia el interior y sus ojos azules se posaron en el director. Salté del suelo porque, quería hacer más, dijo, dejando salir sus verdaderos sentimientos. Quería hacer más de lo que la gente esperaba de mí, en ese momento, no quería quedarme al margen, dejando que el destino dictara mi vida. Bueno, no sé nada sobre cómo convertirse en un héroe, pero, no quiero sentirme impotente cuando la vida de alguien está en juego frente a mí, y nunca más, y añadió Luke en el interior, recordando a su esposa. Este niño y los ojos azules de Olmigt brillaron aún más azules. Sand cerró los ojos y sus labios apenas se arquearon en una sonrisa. La boca del señor Reihiro se aplanó en una fina línea y sus dedos se apretaron en puños. Frente a ellos, Olmigt y el señor director compartieron una sonrisa entre ellos, asintiendo. De repente, la limusina se detuvo. Habían llegado al lugar del examen de admisión de la UA. Un guardaespaldas con traje y pantalones negros les abrió la puerta. Olmigt le dio al niño un pulgar hacia arriba con su sonrisa característica. Mirando a su padre y a San, Luke salió del auto y desapareció entre la multitud de estudiantes. Dentro de la limusina, el señor Sayonji y Nezu se miraron. Si Luke aprueba el examen de ingreso, dijo Reihiro, le permitiré unirse a la UA, con una condición. Nezu terminó el té. Escucho, Reihiro miró a Olmigt. Escuché que UA está contratando, tengo una recomendación. Hay hasta 60 capítulos disponibles por adelantado en PAT, junto con todas las próximas cargas mensuales y los capítulos atrasados. Si desea apoyar el trabajo, mientras accede a imágenes y GIF exclusivos generados por el autor, que representan varias escenas y personajes originales, considere suscribirse. Examen de ingreso a la UA. Luke contra Bakugo. Dr. Blessed sale. Para promocionar el FIC, a partir del 1 de julio habrá unas rebajas de un mes de duración. Todos los niveles ofrecen la misma cantidad de capítulos de Dr. Blessed y Chaos en Order, hasta 60 capítulos antes del último capítulo en Webnovel, todos los capítulos atrasados con imágenes únicas, historias secundarias y todas las próximas cargas mensuales. El volumen 2 del Dr. Blessed está completamente disponible, con 35 capítulos del volumen 3 también. Si desea apoyar el trabajo y al mismo tiempo acceder a muchos capítulos por adelantado, considere aprovechar la venta. Disfrutar. Luke salió del autobús con un chándal blanco con rayas negras junto con otros candidatos. Frente a ellos, enormes puertas de metal los separaban del centro de batalla, del tamaño de una ciudad, donde se llevarían a cabo las batallas urbanas de 10 minutos de duración como examen práctico. Sin embargo, los estudiantes de diferentes escuelas miraban la enorme puerta tanto como miraban a Luke y Nix, encaramados en su hombro. No se trataba solo del hecho de que Luke era alto y tenía una complexión atlética delgada pero definida. Fueron las expresiones tranquilas y distantes en su rostro, junto con su evidente apariencia extranjera. Y... mira su cabello, ¿crees que se lo tiñó? Supongo que es fan de Olmigt, pero sus ojos, extranjero. ¿Qué le pasa al pájaro? TCH. Presume. Y... Luke había estado ignorando todos los comentarios, pero la última frase le hizo girar la cabeza en una dirección. Con una camiseta negra ajustada y sin mangas, Katsuki Bakugo tenía una mirada de disgusto en su rostro. Cuando vio que Luke lo miraba fijamente, sonrió y le preguntó: ¿Qué estás mirando, fanático? Nix extendió las alas, maldiciendo en voz baja. Llevaba un rato observando al bastardo de pelo puntiagudo. Ahora no, Nix, dijo Luke, apartando la mirada. Los héroes profesionales nos vigilan y grieta. Todos levantaron la vista y vieron a una mujer vestida de forma extraña que hacía chasquear un látigo. Su figura estaba rodeada de un distintivo aroma rosado. Proero medianoche. Miren a la nueva generación.
dijo, lamiéndose los labios. Me pregunto si habrá algunos destacados entre ustedes. De repente, su mirada se posó en Luke, quien apenas podía verla desde el suelo. Sonrió. A restallar el látigo y gritó. ¿Qué esperas? El examen ya empezó. Las enormes puertas se habían abierto sin hacer ruido cuando los estudiantes volvieron a mirar hacia abajo. Con urgencia, todos entraron corriendo. ¿Por qué no lo harían, cuando los próximos 10 minutos dictarían sus vidas? Y Luke caminó tranquilamente dentro del centro de batalla, que albergaba edificios de varios pisos y un laberinto de caminos y callejones. Gracias a la orientación de Present Mic, Luke conoció la estructura básica del examen práctico. Había 4 villanos falsos dispersos por el centro de batalla, del tamaño de una ciudad. Y, si no recordaba mal, eran robots. Cada robot tenía un punto del 0 al 3. El robot con 0 puntos era un obstáculo que los candidatos debían evitar mientras destruían otros robots para sumar tantos puntos como pudieran. Era una configuración sencilla, similar a la de un juego. Pero, por ahora, solo Luke sabía que también había puntos de rescate. Los jueces, que eran héroes profesionales y personal de la UA, observaban a todos los candidatos y otorgaban puntos de rescate a quienes rescataban a otros candidatos. Entonces, para no destacar demasiado, Luke decidió obtener puntos promedio tanto destruyendo a los robots como rescatando a los candidatos. Con Nix a su lado, ya poseía una ventaja. Sabiendo ya que necesitaría un poder significativo para lidiar con los robots, Luke les había otorgado el mismo don pero una complejidad mayor esta vez. Nix voló del hombro de Luke y él chasqueó los dedos. Y. Kirk. Gigantificación. Complejidad. A. Consumo. Espíritu 80. Resistencia 22. Tiempo de contacto. 8 segundos. Tiempo de activación. 10 minutos. Y. Esta fue la primera vez que Luke le otorgó una gigantificación de alta complejidad a Nix después de su regresión. Sin mencionar que, si le hubiera otorgado el mismo don a un perro o a un gato, muy bien podría haber resultado ser de super o plus ultra complejidad. Las formas de vida de menor masa podrían haber explotado instantáneamente, por decirlo menos. Funcionó con Nix porque tenía una enorme cantidad de puntos espirituales y era muy compatible con el Kirk y Luke. Un reflejo pasó sobre las plumas negras de Nix, como si alguien la hubiera iluminado con un espejo desde muy lejos. En el momento siguiente, Nix se agrandó, convirtiéndose en una pequeña criatura del tamaño de un autobús. No fue un simple aumento de tamaño. Su masa aumentó proporcionalmente, y su fuerza se correspondió con su tamaño. Las garras de Nix rasparon el camino, arrancando su capa superior. Sus ojos rojos se entrecerraron y su mirada escudriñó los rincones más oscuros. Pensé que soltarías un rugido, preguntó Luke, acercándose a ella. Oh, por favor. Déjame las bromas a mí, dijo, dejándolo subirse a su lomo. Además, rugir así no le sienta bien a una dama como yo. Luke puso los ojos en blanco y le dio un golpecito con la palma de la mano. Agárrate fuerte, advirtió Nix. Nix extendió sus alas y luego, con una poderosa estocada, se elevó por los aires mientras el camino se abría paso a través de ella. Y. Sala de los jueces, ¿dijiste que podía hacer que el pájaro fuera tan grande como un hombre? Preguntó Olmig, mirando a Nezu. El propio director estaba atónito. Con tantas peculiaridades maravillosas y candidatos interesantes que observar en los cientos de pantallas, no había pensado que Luke destacaría. Sin embargo, allí estaba él, mirando al enorme pájaro que reclamaba los cielos del centro de batalla para sí. Quizás ha estado perfeccionando su don. Adivinó Nezu, un poco aturdido. ¿Lo conociste? ¿Qué te parece? Olmig miró a Midorilla, luego a Luke, y supo una cosa. El chico, va en serio. Y. Los estruendos y explosiones llegaban a los oídos de Luke incluso en el aire, sus ojos azules se llenaron de lágrimas. Sacó unas gafas de natación de sus bolsillos y se las puso, recuperando la vista mientras el viento agitaba su cabello como si tuviera un fuego dorado en la cabeza. Nix hizo un circuito por todo el centro de batalla y luego se zambulló de repente. En el suelo, un niño huía de un pointer que había salido de repente de una esquina. Antes de que el robot pudiera asestarle un golpe al niño, una sombra negra cayó sobre él. El niño, con su peculiaridad de paso saltarín, miró hacia arriba y se quedó sin aliento. La sombra del robot se hizo cada vez más grande y, justo cuando se cernía sobre el niño, las monstruosas garras de Nix la agarraron. Con un poderoso aleteo de sus alas, provocando una tormenta de polvo debajo de ella, también llevó al robot al aire. Cuando llegó a la altura de un edificio, dejó ir al robot.
El 1 Pointer cayó desde cientos de pies y se hizo añicos al impactar con una explosión de fuego. Auge. Mestizos. Gritó Nix, haciendo que muchos candidatos y robots alzaran la vista. Adórenme. Soy la emperatriz de la oscuridad. Luke se dio una palmada en la frente, compitiendo por puntos tanto por destruir como por rescatar. En el suelo, Bakugo terminó otro 2 Pointer y miró al pájaro gigante en el aire, apretando los dientes. De repente, un triple salió disparado del edificio, haciendo volar a muchos candidatos. Bakugo sonrió mientras se abalanzaba sobre él, y chispas estallaban en sus palmas. Podía usar el sudor de sus palmas como combustible para provocar explosiones. Simultáneamente, Nix cayó sobre el robot tan grande como ella. Con una amplia sonrisa en su rostro, Bakugo puso sus palmas en la espalda del robot. Muere. Nix golpeó al robot con sus garras como si fueran misiles negros y el poder detrás de su golpe hizo que el robot volara. Con un estruendo masivo, el triple explotó en el aire. Luke se deslizó fuera de la espalda de Nix y miró a Bakugo, quien ya se había vuelto medio loco. Aléjate y, gritó Bakugo entre dientes, cargando contra Luke, y de mis puntos. Bakugo apuntó con su mano derecha a Luke y su palma emitió humo negro. Entonces, justo cuando estaba a punto de tocar la cara de Luke, el mundo dio vueltas en los ojos de Bakugo. Desde que salió corriendo hasta encontrarse tendido boca abajo en el suelo, no pasó ni una fracción de segundo. ¿Qué acaba de pasar? Apretando los dientes y tensando el cuello, Bakugo miró por encima del hombro. Luke tenía la rodilla presionada contra la espalda de Bakugo. También sujetaba las muñecas del chico, estirando los brazos con las palmas hacia afuera. No seas tan impulsivo, dijo Luke, conteniendo la ira. Niño. Ann. La forma gigantesca de Image Nix está disponible. Examen de ingreso a la UA terminado. La carta del tarot actual. Nota. El mejor colaborador de Webnovel para DR Blessed recibirá una suscripción gratuita a fines de julio, con un valor de 4,99. Todos los capítulos pendientes de DR Blessed y Chaos en Order con todas las imágenes y GIFs, historias secundarias y 12 capítulos por delante de los últimos capítulos de Webnovel de ambos fics, junto con todas las cargas mensuales. Por cada revisión anticipada de R para DR Blessed, puede obtener acceso gratuito a todos los capítulos del volumen 1 y volumen 2, incluidas todas las imágenes que contienen. Disfrutar. Bakugo se retorció en el agarre de Luke, mientras pequeñas explosiones estallaban en las palmas de sus manos. Sin embargo, por más que intentó liberar sus manos del agarre de Luke, no pudo, la rodilla presionando su espalda empeoró las cosas. Te haré pedazos. Gritó Bakugo para sus adentros, preparándose para soltar una explosión aún mayor. De repente, sus ojos se posaron en el lugar donde había estado el 3 Pointer antes de que el pájaro gigante lo levantara. Allí yacía una niña sujetándose la pierna. Los ojos de Bakugo se abrieron. Casi haces explotar el robot encima de ella, dijo Luke, mirando el mismo lugar. La ira bullía en su interior, pero no se atrevía a desquitarse con una niña. Sabía que era el mismo Bakugo que lo había matado a él y a su familia, pero ahora otro misterio lo estaba molestando. El agujero negro supermasivo azul y los ojos rojos y brillantes y ¿alguien había controlado al héroe profesional en su vida anterior? Luke se había hecho esta pregunta cientos de veces. Pero una cosa era controlar a un héroe profesional del calibre de Bakugo, y otra muy distinta era obligarlo a matar a los más grandes secretos. Quienquiera que los hubiera matado a él, a Momo y a su hijo Nonato, sabía el secreto detrás de su matrimonio. Por supuesto, este habría sido el caso si Bakugo realmente hubiera estado bajo el control de alguien. Pero una cosa era segura. Necesitaba vigilar de cerca personalmente a los héroes y villanos profesionales de este mundo. Luke retorció los brazos de Bakugo, lo que provocó que el chico soltara un gruñido de ira. Luego, respirando hondo, lo soltó. Bakugo casi se pone de pie de un salto y agarra el cuello de Luke. Lo haré, siseó, apretando los dientes. Una sombra los cubrió de repente. Bakugo miró hacia arriba y encontró dos manchas rojas mirándolo. El cuerpo gigantesco de Nix se alzaba sobre Bakugo, sus garras arañando el camino. Al igual que Luke, se contenía. A diferencia de Luke, no era muy buena en eso. Sintiendo un peligro extremo, Bakugo se soltó y el chándal blanco empezó a mancharse con marcas negras. Casi al mismo tiempo, oyeron una sirena. Se acabaron los 5 minutos. Mirando fijamente a Luke y Nix, y mirando de reojo a la chica caída a la que casi hirió gravemente, Bakugo huyó de mala gana para conseguir más puntos.
Luego Luke llevó a la niña a un lugar seguro y regresó al cielo, montando a Nix. ¡Bom! Retumbre. El Zero Pointer había entrado al escenario. Desde el punto más alto, Luke vio al gigante saliendo arrastrándose de un edificio abovedado. Era un robot enorme, que se alzaba sobre edificios de varios pisos. En este examen, solo tenía un propósito: distraer a los candidatos y sembrarles el pánico. Luke sabía que había ganado suficientes puntos destruyendo los tiros de 1 a 3 puntos. Entonces, siguiendo el plan, Nix lo llevó al punto cero para completar la cuota de puntos de rescate. En el suelo, el Zero Pointer levantó su enorme puño y golpeó, creando una nube de polvo y un cráter enorme. Auge. Todos los candidatos corrieron en diferentes direcciones. Los que tuvieron la mala suerte de quedar atrapados en la explosión se quedaron allí, aturdidos. El robot levantó otro brazo. El ojo rojo y brillante en el frente de su enorme cabeza brillaba con sangre. Sin embargo, antes de que pudiera golpear, Nix pasó volando ante su vista como una mancha negra. El puño del robot se detuvo en el aire antes de cambiar de dirección. Nix dio la vuelta y era un robot que parecía una mosca. El Zero Pointer intentó agarrarla por la izquierda y la derecha, pero ella era demasiado rápida. Mientras tanto, los que estaban demasiado asustados o habían caído durante el primer ataque tuvieron tiempo de correr a un lugar seguro, ayudándose unos a otros. Cabalgando sobre Nix, Luke sonrió. «Sigue distrayéndolo», gritó por encima del viento. «Supongo que tendremos puntos de sobra». El resto de sus palabras fueron sepultadas por un estruendo masivo. Parecía como si hubiera llegado desde algún lugar lejano. Los ojos rojos de Nix se abrieron de par en par al contemplar la escena lejana. Lo que vio la dejó atónita. Alguien le había dado un puñetazo al Zero Pointer en la cara. Ahora, se estaba rompiendo. Y yo que creía que éramos poderosos. Nix tragó saliva. Compartió lo que vio con Luke, que seguía volando alrededor de su punto cero. Héroe profesional de Deku, que recordaba el nombre. Apenas había interactuado con el sucesor de One for All, pero sabía que Deku era un buen tipo y era amigo cercano de Bakugo, y Luke dejó escapar un suspiro tembloroso. Ya no sabía quién era bueno o malo. Después de un rato, otra sirena marcó el final del examen práctico. Cuando el Zero Pointer se apagó, el hombro de Luke se relajó y su mirada se posó en el horizonte distante. Un destino diferente no significa un destino mejor, comprendió, percibiendo la agitación interior. Si quiero desentrañar los misterios malignos de este mundo y encontrar al verdadero culpable, necesito mejorar continuamente. Para que eso suceda, deberá unirse a Ua y recibir la ayuda de Momo. Y una semana después, Mansión Sayonji, en una habitación oscura, con velas en las 4 esquinas de una mesa, Luke y Aina estaban sentados uno frente al otro. ¿Y cómo funciona esto?, preguntó Aina sonriendo. ¿Se saca uno al azar? Los labios de Luke se crisparon. Bien, déjame mostrarte primero. Leeré las cartas yo mismo y luego tú sigues mi ejemplo. Aina asintió varias veces seguidas. Luke barajó las cartas y las puso sobre la mesa. Primero, despeja tu mente, le dijo. Necesitamos sacar 3 cartas que representan el pasado, el presente y el futuro. Debes guiar tu espiritualidad mientras las sacas. ¿Espiritualidad?, preguntó Aina. Luke se quedó pensativo. Digamos que, en el pasado, concentras tus emociones, sentimientos, deseos y anhelos en torno a un evento que consideras un punto de inflexión en tu vida. Por ahora, concéntrate en lo que sucede en tu vida. Para el futuro, concéntrate en algo que realmente quieras que suceda. Dijo Aina, saltando emocionada en su asiento. Exactamente, respondió Luke asintiendo. De acuerdo. Déjame dibujarlos. Uno por uno, guiado por su espiritualidad, Luke sacó 3 cartas y las colocó sobre la mesa, mientras Nix las miraba a ambas desde un lado. Primero dio vuelta la carta que representaba el pasado. Eso es la muerte, dijo Aina sorprendida. Para mí, la muerte inversa, corrigió Luke. Significa, significa miedo al cambio, aferrarse a algo que ya terminó. Aina se sintió desconcertada. Nunca había oído a Luke tan triste. Luke meneó la cabeza y dio vuelta la carta que le correspondía. Era una rueda de la fortuna en posición vertical. Significa que el destino está girando, leyó Luke, entrecerrando los ojos, pero se desconoce la dirección. O bien y se avecina un cambio repentino. ¡Guau! Se rió Aina. Suenas como, ¿cómo los llaman? Vidente. Y exactamente. Luke tomó la tarjeta del regalo. De repente, oyeron que alguien golpeaba la puerta.
Luke se levantó de su silla y abrió la puerta, y encontró a Sandy sosteniendo una carta en sus manos. Miró la carta con el corazón latiendo nerviosamente. ¿Es eso y? Cuando Luke miró hacia arriba, encontró a Sandy sonriendo. Te veré en la UA, dijo Sand, entregándole la carta. Luke no pudo procesar el significado de Sand porque las emociones lo abrumaron. Detrás de él, Aina gritó. Oye. Vuelve. ¿Qué significa esta tarjeta? Tiene una pinta muy graciosa. Luke regresó a la habitación, sonriéndole a Nix. Entonces miró hacia la mesa, donde Aina ya había dado vuelta la tarjeta. Significa, dijo Luke, ampliando su sonrisa mientras miraba la carta del loco en posición vertical, un nuevo comienzo. Hay hasta 60 capítulos disponibles por adelantado en PAT, junto con todas las próximas cargas mensuales y los capítulos atrasados. Si desea apoyar el trabajo, mientras accede a imágenes y GIF exclusivos generados por el autor, que representan varias escenas y personajes originales, considere suscribirse. Héroe, villano, asesino. Luke contra Meteor. A finales de marzo, Bosque Desconocido. Meteorito corrió a través del bosque, llevando un maletín y el miedo reflejado en sus ojos negros. Era calvo y tenía cicatrices en la cabeza que le llegaban hasta la nariz y las mejillas. Su camisa amarilla y sus vaqueros azules estaban desgarrados por todas partes, machacados por las ramas afiladas. De las heridas recientes manaban regueros de sangre, lo que le hacía estremecer. Sin embargo, no podía dejar de correr. Ni ahora ni nunca. Apretando los dientes, Meteor miró hacia arriba y, a través de la densa cubierta de árboles, vio una silueta negra que brillaba plateada contra la luz de la luna llena. Podía sentirlo. Ese maldito cuervo lo buscaba, apretó el maletín contra su pecho y saltó sobre un árbol caído, entrando en otra capa de densos arbustos. De repente, al salir corriendo de entre los arbustos, se encontró en un espacio abierto. La luz de la luna había iluminado un área circular cuesta arriba, dividida por un arroyo. Meteoro se detuvo porque ya había alguien al otro lado del arroyo. Por un instante, el corazón de Meteoro se desplomó. Todo puto. ¿A qué me has puesto en contra, jefe? Pero cuanto más miraba, más se daba cuenta de que no era Olmig, aunque su corazón latía con fuerza contra su pecho. Quienquiera que fuese esta persona, parecía un joven alto y musculoso, con cabello corto y rubio y ojos azules penetrantes. Llevaba un abrigo largo y negro con una tela brillante. Lo suficientemente largo para parecer una capa mientras su mitad inferior ondeaba alta y poderosa contra el viento. Debajo del abrigo llevaba una camiseta negra ajustada. Incluso desde lejos, sus músculos resaltaban como pequeños bloques de hielo negro. Debajo de la camiseta, llevaba lo que parecían ser pantalones cargo elásticos sobre zapatos de combate negros. Además, tenía ambas manos en los bolsillos de los pantalones y la cara hacia el cielo. La mano de Meteoro se extendió hacia su espalda y sus dedos se envolvieron alrededor del mango del arma. Yo no haría eso si fuera tú, dijo la persona. Lentamente, respirando profundamente, la persona de cabello rubio miró hacia abajo, y toda su mirada azul se posó en él. Un escalofrío recorrió la columna de Meteor. Había algo en esa mirada que le punzaba los huesos de una manera extraña. Era como si todo ese espacio iluminado por la luna en la colina perteneciera a esa persona, y él no debería estar allí. ¿Por qué? Gritó Meteoro. ¿Quién eres? No he hecho nada. El joven de ojos azules sacó las manos de los bolsillos. Estaban enguantadas hasta los nudillos, mostrando otra capa de negrura bajo las mangas brillantes de su abrigo. Baja el maletín, dijo el hombre. Date la vuelta y siéntate de rodillas, con las manos sobre la cabeza. Meteor se quedó mirando fijamente a la persona. Ahora que volvió a oír la voz del hombre, se dio cuenta de algo. Tú y Meteoro esbozó una sonrisa desquiciada, apretando con más fuerza la empuñadura del arma y solo eres un niño ya. En un instante, Meteor apuntó la pistola al niño y disparó. Van 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 y... ¡Bang! Había tanta locura en la mente de Meteoro que vació toda la pistola, riendo como un loco. Cuando se dio cuenta de que estaba apretando el gatillo en vano, dejó caer la mano. Los ojos de Meteoro se abrieron y dio un paso atrás. Y... ¡Ay ay ay! Luke hizo un ruido extraño, su rostro se contorsionó cuando las balas impactaron en su espalda. Siendo su padre uno de los hombres más ricos del mundo, decidió no presentar un diseño de vestuario de héroe mientras se registraba en la UA. Por supuesto, dado el gran valor que Reihiro le daba a la seguridad de Luke, había ido más allá cuando se trataba del disfraz en sí. El abrigo negro estaba hecho de fibras especiales que no solo eran ligeras sino que también podían neutralizar las balas comunes.
Incluso podría amortiguar balas de mayor calibre disparadas a través de rifles semiautomáticos y automáticos, pero no sin desgarrar los músculos de Luke bajo el impacto. Como si el abrigo no fuera suficiente, habían ido un paso más allá con la camiseta interior ajustada. Era ignífugo y no podía ser penetrado por un objeto con punta afilada, sin importar la fuerza detrás de él. En el peor de los casos, había más posibilidades de que un objeto puntiagudo atravesara a Luke junto con la camiseta a que la tela cediera. Los pantalones cargo también estaban hechos de una fibra especial que le daba a Luke suficiente elasticidad y tenía muchos bolsillos ocultos. Luego estaban los guantes con nudillos, que contenían una aleación dura y puntiaguda en los nudillos y una capa de material elástico que amortiguaba la fuerza de reacción de las manos de Luke. Además, los guantes estaban abiertos en la palma según el requisito táctil de la bioalquimia. En total, era un disfraz que le había costado al grupo Sayonji millones de dólares. Así que, básicamente, calderilla. Luke gimió, sujetando los lados de la capucha del abrigo para proteger la parte posterior de su cabeza. Cuando oyó que la pistola se quedaba sin munición, se puso de pie, sintiendo el dolor asentándose en los músculos de su espalda. Este es el último, recordó Luke. Sand debía estar observando, pero no interferiría. Sand no solo no interferiría, sino que le había prohibido a Luke usar su don para esto, haciendo que incluso Nix lo viera todo desde el cielo. En el momento en que el objetivo, llamado Meteor, se dio cuenta de que Luke estaba sobreviviendo a todas las balas, abrió el maletín y sostuvo un objeto de aspecto extraño en sus manos. Eso es un meteorito, y confirmó Luke mientras miraba la roca. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, se lanzó sobre el arroyo hacia el objetivo. Desafortunadamente, Meteoro no necesitó ni un instante. En una fracción de segundo, el meteoro en su mano se convirtió en polvo. Al mismo tiempo, creció un tamaño, su piel negra y brillante se desprendía de su camisa rota y sus jeans. Jaja. Se rió Meteoro, volviéndose loco como desventaja de ganar fuerza a través de su kit de absorción de Meteoro. Dio un puñetazo y el aire chisporroteó alrededor de su puño ennegrecido. Luke dobló sus rodillas, deslizándose sin esfuerzo bajo el brazo de Meteor. Giró como un espectro negro encapuchado, golpeando la muñeca de Meteoro con la punta de sus botas de combate y, al mismo tiempo, midiendo la fuerza del objetivo. Con un gruñido demente, Meteor pateó, enterrando su otro pie una pulgada profundamente en la tierra. Luke impidió que la patada cayera y saltó, aterrizando del otro lado. Luego, agarrando el tobillo del objetivo, le dio un puñetazo en la rodilla con los nudillos de aleación. Crujido. ¡Ah! Meteor dejó escapar un grito agonizante. Cuando el meteorito cayó, Luke lo siguió con otro puñetazo, sus nudillos chocando con la garganta del objetivo. Un sonido sordo ahogó el grito agonizante. Pero Luke no había terminado. Sand había enterrado esas lecciones en su alma, convirtiéndolas en instintos. Con su mano libre, Luke cerró el puño y golpeó, sus nudillos aterrizaron en la oreja de Meteor. Fue como si un martillo hubiera golpeado una placa de acero. A pesar de la fuerza mejorada de Meteoro, la sangre brotó de su oreja. Con los ojos en blanco, Meteor cayó repentinamente, esquivando apenas el último y definitivo golpe de Luke en su otra oreja. Luke jadeó mientras observaba al objetivo caído. De entre los arbustos, Sand salió con una expresión vacía. Desde el cielo, Nix revoloteó y aterrizó en el hombro de Luke. Mientras Luke intentaba recuperar el aliento, Sand le arrojó un cuchillo. Impactado, Luke lo arrebató del aire. «Mátalo», dijo Sand. Luke miró el cuchillo y luego a Meteor. Sabía que era normal. Ningún objetivo había sobrevivido a los asesinatos de Sand. Daba igual cómo ocurriera. Todos estaban muertos. A quienes quieran perseguirte no les importará tu moral, Luke, dijo Sand lentamente. «Mátalo». Luke sostuvo la mirada de Sand. No se trata de moral, si fuera una cuestión de moral, ¿no habría decidido quemar el mundo entero? Seguramente, de esa manera, quien estuviera detrás de la muerte de su familia también habría muerto, ¿no? Pero Luke no pudo hacerlo. Ya estaba temiendo enfrentarse a su mamo por todas las cosas que ya había hecho, todas las manipulaciones, poniendo a inocentes en peligro. Si matara a alguien a quien ni siquiera conocía, sin una razón justa, entonces ni siquiera podría mirarla a los ojos. Ya sea después de la muerte, en algún reino lejano o en sueños. Luke negó con la cabeza y le devolvió el cuchillo a Sand. «Lo siento. Hoy no». Miró el objetivo, esperando que Sand terminara el trabajo. Eso era lo mínimo que podía hacer, pensó Luke. Sin embargo, dejando a Luke sin aliento, Sand golpeó al hombre caído con su zapato.
Levántate, dijo. Meteoro soltó un gruñido y se levantó, crujiendo el cuello. Ah, mi oreja, jefe, apenas esquivé el último golpe, podrías haberme advertido que era un niño, casi lo mato. Luke y Nix miraron a Sand y Meteor con la boca abierta. Oh. Sand miró por encima del hombro. Meteorito. Uno de los nuevos guardaespaldas de tu padre. Solo estaba jugando conmigo. Luke se dio cuenta. ¿Y sí? ¿Y si lo hubiera matado cuando tú? Sand se encogió de hombros. No lo hiciste, ¿verdad? Además, tu padre necesitaba ver cuánto has progresado. Papá está mirando. Luke se lamió los labios. ¿Y si no hubiera logrado derrotarlo y? Sand miró a Luke como si dijera. ¿En serio estás haciendo esa pregunta? Luke apretó los puños, sintiendo la pesadez de los golpes. Apenas podía creerlo. En un año, había llegado lejos. ¿Pero fue suficiente? Una mano aterrizó sobre el hombro de Luke. Mantén la cabeza en alto, dijo Sand sonriendo. ¿Estás listo? Héroe, villano o asesino, solo sigue tus instintos. Mis entrañas. Y Luke asintió, recordando que marzo prácticamente había terminado. El próximo lunes se unirá a Wa. Ann. Hay imágenes disponibles de Luke con su disfraz de héroe y él peleando contra Meteor. Hay hasta 60 capítulos disponibles por adelantado en Pat, junto con todas las próximas cargas mensuales y los capítulos atrasados. Si desea apoyar el trabajo, mientras accede a imágenes y GIF exclusivos generados por el autor, que representan varias escenas y personajes originales, considere suscribirse. Uniéndose a Wahai Clase 1A. A principios de abril, Musutazu, Japón. Vestido con ropa deportiva negra, Luke terminó su entrenamiento matutino, completando la última serie de sentadillas. Tras un estiramiento ligero, salió del gimnasio, subió las escaleras y entró en un enorme salón. Desde la cocina abierta, a un lado, una criada le trajo apresuradamente un batido de proteínas. Gracias, dijo Luke sonriendo. La criada se sonrojó. Está bien, señor Luke. No me llames amo ni nada, respondió. Luke está bien. Se llevó el batido a su habitación y adivinó si era seguro beberlo usando primero su péndulo de topacio. No era que temiera ninguna amenaza para su vida. Si empezaba a revisar cada trozo de comida así, no tendría tiempo de hacer nada más. Fue como un estiramiento de su espiritualidad, lo que Lucas llamó. Después de beber el batido de proteínas, Luke miró a Nix, que yacía desganadamente en su cama, con los pies en alto. Había un libro junto a ella. Los misterios rojos de la detective Sonia. Parte primero la salchicha larga y... Luke le tiró su toalla sudada encima. Nix luchó contra el olor, graznando a todo pulmón. Uf. ¿Quién? Ignorándola, Luke fue al baño para prepararse para su primer día en la escuela secundaria Wa. Había llegado hacía una semana aproximadamente. Rikuya y Aina Sayonji ya se alojaban en Musutazu, en un pequeño apartamento tipo mansión, con amplio personal de seguridad. Ahora, Luke se había unido a ellos y se quedaría con ellos en el futuro previsible. Aunque a Luke no le gustaba, tampoco tenía otra opción. Ya era una exageración que su padre le permitiera unirse a la UA. Luke no quería tentar a la suerte exigiendo un lugar privado sin ojos que lo vigilaran. Además, este lugar no era tan malo. Si ignorara la mirada constante y molesta en el rostro de Rikuya, el apartamento tenía un gimnasio enorme en el sótano donde podía entrenar a diario. Además, había muchos guardaespaldas expertos en combate. Podía llamar a cualquiera para un entrenamiento ligero, pues Sand ya les había ordenado a todos que siguieran las órdenes de Luke en este caso. Luke salió del baño y se puso el uniforme de la escuela. Mientras se miraba en el espejo, un nerviosismo silencioso se instaló en su corazón. Luke respiró profundamente, se ajustó la corbata y asintió mientras se miraba en el espejo. La escuela y pensó, saliendo de la habitación. Y no debería ser gran cosa, ¿verdad? Luke nunca había ido a la escuela en toda su vida, si ignoramos las clases a las que había asistido en su vida anterior en el orfanato. Tratando de no pensar en ello, tocó a la puerta de Aina. Cuando ella no abrió la puerta, él llamó más fuerte. Al sentirla acercarse, Luke retrocedió un paso. Babeando, con una camiseta blanca suelta y pantalones cortos, Aina miró a Luke con ciega estupidez. Los ojos de Luke se abrieron de par en par. ¿Acabas de despertar? ¿Tienes el día libre? Más allá de Aina, miró el estado de su habitación y frunció el ceño. Era un desastre. Papeles, ropa, fotos y carteles y libros y más ropa y todo estaba por todas partes. Con solo mirar estas cosas a Luke le picaban los huesos.
Frente a él, Aina parpadeó hacia Luke, miró la hora por encima del hombro y luego parpadeó hacia Luke otra vez. Son solo las 6. Y 1 hora y media después, cuando Aina salió del baño con una toalla alrededor de ella, se detuvo en el umbral, aturdida. ¿Dónde estaba y todo? Fue como si hubiera entrado al baño desde su habitación y hubiera salido a la habitación de Luke. Oh, espera. El cuerpo de Aina se tensó de repente y se le subieron los colores a las mejillas. ¿Acaso el baño de Luke y el mío son iguales? Oye, pervertida. Le graznó Nix. Estaba sentada en su cama, sosteniendo una foto Polaroid entre sus garras. Prepárate. Luke limpió tu habitación. Y como premio y me llevo esta y Nix levantó la foto. Era la parte superior del cuerpo desnudo de Luke. Los ojos negros de Aina se endurecieron. Se apresuró a cerrar la puerta antes de que el pájaro pudiera escapar volando. Nix se rió. ¿Crees que eso puede ir? Entonces Aina se quitó la toalla para tirársela al pájaro y bazonga. Nix retrocedió. Mi debilidad, ¿cómo lo supiste? Y, en una mesa larga, Luke y Rikuya se sentaron uno frente al otro, esperando que Aina se uniera a ellos. El hábito se había arraigado profundamente en sus huesos como parte de la disciplina en su primera infancia. Y lo fue aún más para Luke, que había hecho todo lo posible por copiar los hábitos de Rikuya y Aina para que su padre no lo enviara de vuelta al orfanato. Luke se sentó en su silla, pensativo, mientras Rikuya revisaba los datos de su teléfono móvil, comportándose como si su hermanastro no existiera, como siempre. Fue entonces cuando Aina y Nix se acercaron a ellos. El cuello de Aina tenía tenues marcas rojas mientras Nix podaba sus plumas, ambas mirándose como si hubieran llegado a algún acuerdo oculto. Entonces, estás en el 1A, ¿verdad? Preguntó Aina, sentándose junto a su hermano. Nix se sentó junto a Luke, en una silla que llegaba hasta la altura de una mesa. Luke asintió y la criada sirvió el desayuno. Por un momento, los gemelos se quedaron mirando las raciones de Luke. Un trozo grueso de carne, media docena de huevos, verduras a la parrilla y la monótona rutina del desayuno parecía volverse más interesante. Y la escuela secundaria UA estaba situada en la cima de una colina boscosa que dominaba Musutafu. Era una escuela diurna y se consideraba la mejor academia de héroes de Japón. Contaba con 4 departamentos principales: héroes, educación general, apoyo y administración. Estoy en el 2C del departamento de educación general, le dijo Aina a Luke mientras los niños bajaban de la camioneta negra. Este idiota está en el 2I del departamento de administración. Rikuya ignoró el comentario de su hermana. De acuerdo. Aina le sonrió a Luke. Puedes venir a mi clase si necesitas algo y Luke sonrió al ver a Aina unirse a sus amigas. Está muy animada hoy, TCH. Rikuya chasqueó la lengua. Esperó a que la camioneta se alejara y caminó junto a Luke. No sé qué truco usaste para entrar al departamento de héroes de la UA. Pero, no te atrevas a decirle a nadie que tienes algo que ver conmigo o con mi hermana. Luke y Nix vieron a Rikuya desaparecer entre la multitud de estudiantes. Tiene algo en el ano, dijo Nix. Nix. Jadeó Luke. Es solo un niño y, sacudiendo la cabeza, Luke entró en la escuela, con el nerviosismo desvaneciéndose. De repente, vio a alguien conocido. Era Arena. Sí, Luke se dio cuenta. No solo era su primer día, sino también el de Sand, como profesor en la preparatoria UA. No sabía qué influencias había movido su padre para meter a Sand en la escuela, dado que Sand no era un héroe profesional. Aún así, sí sabía que Sand sería un buen profesor, a pesar de ser un asesino a sangre fría. Este mundo también necesita gente como Sand, pensó Luke mientras Sand le guiñaba un ojo desde lejos antes de desaparecer. Sonriendo, Luke entró a la escuela mientras los estudiantes lo miraban con extrañeza. Desde el salón, a través de los pasillos, llegó a la clase que tenía escrito 1A. Sin embargo, un niño pequeño ya estaba parado frente a las enormes puertas, el nerviosismo se le estaba convirtiendo en sudor en el rostro. El chico estaba a punto de abrir la puerta cuando vio a Luke acercándose. Levantó la vista y se alejó un poco. Renji presentó Luke. Ella es Nix. ¿También eres del 1A? El niño miró al pájaro y dejó escapar una sonrisa hueca. Sí, dijo el chico. Soy Izuku Midoriya. Hay imágenes disponibles de Luke con el uniforme escolar de Uayahina después de bañarse y enfrentarse a Nix. Hay hasta 60 capítulos disponibles por adelantado en PAT, junto con todas las próximas cargas mensuales y los capítulos atrasados.
Si desea apoyar el trabajo, mientras accede a imágenes y GIF exclusivos generados por el autor, que representan varias escenas y personajes originales, considere suscribirse. Izuku Midoriya Vestigios y las partículas del espíritu azul. Nota. Por enviar una reseña anticipada en Apolonchene06 ha recibido acceso gratuito a todos los capítulos del volumen 1 de PAT, incluyendo todas las imágenes y GIFs. Al finalizar el volumen 2, también tendrá acceso a ellos. Gracias por apoyar el trabajo. Disfrutar. Luke miró fijamente al chico que se convertiría en el héroe profesional más poderoso en la lucha contra All for One. Viendo cómo estaba Midoriya ahora, era difícil creer que él fuera el sucesor de One for All. Desde que se decidió que se uniría a Uahai, Luke había estado esperando encontrarse cara a cara con Midoriya. Porque, sin que ni el chico ni All Might lo supieran, solo Luke sabía sobre Vestiges en ese momento. One for All fue una peculiaridad que se transmitió de generación en generación entre sus predecesores. También llevaba consigo el don que originalmente pertenecía a esas personas, volviéndose más fuerte con cada sucesor. Izuku fue el noveno y sería el último usuario de One for All. Lo misterioso era que el Kirk también llevaba sombras, o vestigios, de todos los usuarios anteriores. Dentro de One for All había un reino subconsciente donde los usuarios anteriores podían manifestarse, ya que fragmentos de sus propias conciencias estaban grabados en este Kirk. Originalmente, se teorizó que los factores Kirk contenían los espíritus crudos, o la individualidad, de sus usuarios, que luego se fusionaban en uno para todos. Sin embargo, la validez de esta afirmación se puso en duda cuando Kirk Lesolmig también se convirtió en un vestigio más tarde. Como científico de Kirk, que se convirtió en uno de los investigadores más destacados en el campo de los factores de Kirk, Luke había estudiado tanto One for All como All for One, y el concepto de vestiges, en profundidad. Fue solo cuando murió y conoció al Sr. Fall que supo la verdadera causa probable. Los factores Kirk no eran más que una manifestación física de las partículas espirituales de un individuo. Entonces, incluso aunque una persona sin don no tuviera factores de don, aún poseería partículas espirituales y, hasta cierto punto, podría convertirse en un vestigio, como en el caso de All Might en el futuro. Así que sí. Luke tenía mucha curiosidad. Quería ver estos vestigios y usando visión espiritual. Izuku seguía sonriendo, sintiéndose extraño mientras el enorme niño lo observaba fijamente, cuando un escalofrío le recorrió la espalda. Era como si una bestia lo estuviera observando desde la oscuridad, a punto de arrancarle la garganta. Para Luke, el mundo se iluminó con colores. Y lo que vio lo dejó estupefacto. Motas de luz dorada brillaban no solo dentro de Midoriya, sino también en su entorno inmediato, envolviéndolo dentro de una túnica con capucha dorada. 8 manchas de luz dorada pulsaban en su corazón, con ritmos diferentes. Era como si cada gota de luz tuviera su propio latido. Los vestigios. Sin embargo, esto todavía estaba dentro de las expectativas de Luke. Lo que no esperaba era que todavía hubiera un color distinto al dorado y dentro de esas motas de luz dorada, que quizá apenas se contaban por centenares, había motas azules, todas girando alrededor de los vestigios. Luke sintió como si alguien lo estuviera alejando. Estaba cayendo en un abismo y tan profundo que Midoriya, parado justo frente a él, sentía que estaba a kilómetros de distancia, yendo cada vez más lejos. Y cancelarlo. Y, sobresaltado por el grito de Miss Justice, cuando la notificación apareció frente a sus ojos, Luke cerró los ojos de golpe, cancelando la visión espiritual. Con un ruido sordo, sus rodillas golpearon el suelo. Podía sentirlos. Pequeñas protuberancias de carne burbujeando debajo de su camisa. Con la ayuda de la cogitación, Luke respiró profundamente varias veces. Le picaban los ojos y le zumbaban los oídos de dolor. Cuando la normalidad volvió a él, tanto Nix como Midoriya le gritaban. Luke se levantó, sacudiendo la cabeza. Al abrir los ojos, estaban más rojos que la sangre. Oye. Graznó Nix. Me diste un susto de muerte. Midoriya también parecía preocupado. ¿Está bien y señorita Justicia? Preguntó Luke, con una sensación terrible en la mente. ¿Viste? Y. Sí, fue lo mismo, bendito. Era exactamente la espiritualidad que había percibido en el agujero negro azul supermasivo. Algo anda mal y nunca vimos esas partículas espirituales azules en tu padre y... Pero Luke se dio cuenta de algo que Miss Justice no.
Nunca vimos estas partículas espirituales azules en mi padre, le dijo Luke a la señorita Justicia, pero tampoco tenía visión espiritual antes de usar caminata onírica con él la noche de mi regresión. Y entonces, y entonces tu padre nunca recibió ninguna revelación onírica y curioso. Y fue realmente curioso. La lógica indicaba que Reihiro debería haber recibido una revelación onírica usando al adivino sobre el ataque de las marionetas Meta. Pero no fue así. El don del adivino no había funcionado desde la primera visión que Luke tuvo del agujero negro supermasivo azul. Mientras Luke se frotaba los ojos, Ochako Uraraka también se unió a ellos. Mientras tanto, probablemente al oír los gritos de Midoriya y Nix, Ida abrió las puertas del aula. Charló con Midoriya sobre los puntos de rescate, sin reconocer a Luke en absoluto. Pero alguien reconoció a Luke. 2 estudiantes, de hecho. Hola y Momo salió al frente y vio a Luke en la puerta. Felicidades por conseguir el primer puesto en el examen de admisión. Silencio. Y todos miraron a Luke, incluido Bakugo, que tenía los pies sobre el banco y lo miraba a él y a Midoriya con una mirada asesina. Con la estrategia de Luke, asegurando puntos tanto destruyendo robots como rescatando candidatos, se había superado involuntariamente, obteniendo más de 90 puntos en el examen de ingreso. Por supuesto, su padre no estaba contento con tal hazaña. Pero este no fue el final de la sorpresa de los estudiantes. ¿Eres Renji Sayonji? Le preguntó Ida a Luke. Luego miró a Momo. ¿Se conocen? Sí, asintió Momo rotundamente. Estuvo en mi fiesta de cumpleaños el año pasado. Seguro que has oído hablar del incidente de las marionetas Meta, ¿verdad? Todos asintieron rápidamente. El Meta Perro y el Meta Gato, ambos amplificados, antes de que Midoriya pudiera seguir divagando, Momo señaló a Luke con la barbilla. Despertó su don en ese incidente. Saltó del piso 43 para salvar a un niño. Todavía no tenía don en ese entonces. Bakugo levantó las piernas y se puso de pie, con los ojos muy abiertos. Por otro lado, Midoriya miró a Luke, atónito también. Tú también. Murmuró en voz baja. Escondido, mi trasero emplumado, Nick susurró en los oídos de Luke, haciendo que sus labios se contrajeran. Tos. Luke se aclaró la garganta. Sus ojos lo hacían sentir un poco raro. Llámame Luke. Me dijeron que te recomendaron, Momo. Felicidades. Golpe. Nix le dio una palmada en la nuca a Luke. Idiota. Luke encontró a Momo y a los demás mirándolo sin comprender. Lo había vuelto a hacer. La había llamado por su nombre. Luke se puso rojo. No pasa nada, dijo Momo, restándole importancia. Luego, sin decir nada más, regresó a su asiento. Entonces, dijo Uraraka con una sonrisa irónica, me pregunto si hoy solo será la ceremonia de entrada y la orientación. ¿Qué creen que nos enseñarán los héroes profesionales? De repente, una voz vino desde atrás. Si solo estás aquí para hacer amigos, entonces empaca tus cosas ahora. Todos se giraron y vieron la cabeza de un hombre saliendo de un saco de dormir en el suelo. Bienvenidos al curso de héroes de la UA, dijo el hombre, levantándose y saliendo del saco de dormir. Soy su tutor, Shota Aizawa. Hay hasta 60 capítulos disponibles por adelantado en PAT, junto con todas las próximas cargas mensuales y los capítulos atrasados. Si desea apoyar el trabajo, mientras accede a imágenes y GIF exclusivos generados por el autor, que representan varias escenas y personajes originales, considere suscribirse. Asiento N10 haciendo amigos. Cuando el profesor de la clase 1A, Aizawa, entró a la clase, los estudiantes regresaron a sus asientos. Luke exhaló y dejó de lado por ahora el asunto de las partículas espirituales azules. A pesar de la complejidad del misterio, se alegró de tener al menos pistas con las que trabajar. Así que, por ahora, decidió centrarse en el presente. Lo primero que le llamó la atención fue la ausencia del exalumno de clase 1A, Koji Koda. Koji Koda tenía un don que le permitía hablar con los animales, haciéndoles obedecer sus órdenes. Era un don bastante versátil, pero Koda había sido tímido y tenía un miedo inmenso a los insectos. Ahora, como Luke había confirmado, Koda estaba en la clase 1B, mientras que uno de los estudiantes originales de 1B estaba en el departamento de educación general. Es como si no importara quién cambie el destino en este mundo, para bien o para mal, la cantidad neta permanece constante. Luke pensó en su autoteorizada ley de conservación del destino, tomando asiento. Con la marcha de Koda, que solía sentarse en el asiento número 9, Rikido Sato ahora estaba sentado en su lugar.
Mientras tanto, Luke había tomado el lugar de Rikido en el asiento número 10, el último banco de la segunda columna contra la pared. Su nombre japonés era Renji Sayonji. A la derecha de Luke estaba sentado Uraraka, quien le sonrió tímidamente. A la izquierda de Luke estaba Todoroki, con la mirada al frente. Y, a la izquierda de Todoroki estaba Momo. ¿De dónde sacaste esa composición?, preguntó Momo mientras Aizawa forcejeaba con su saco de dormir. No encontré un cristal con esa composición por ningún lado. Luke sonrió. Un secreto de familia y, dijo, pateando el misterio en el regazo del grupo Sayonji. Deseaba desesperadamente la ayuda de Momo para conseguir los ingredientes inorgánicos de las 2 pociones restantes. Sin embargo, si había alguien a quien conocía mejor que a nadie, esa persona era Momo. En el momento en que él se acercaba a ella y le pedía otra creación, ella lo captaba al instante. Luke sabía que la chica tenía un don para esas cosas. Se daría cuenta de que Luke estaba sacando composiciones extranjeras y desconocidas una tras otra, y entonces podría decidir no crear nada para él a menos que ella misma resolviera el misterio primero. No. Una mejor manera era hacerle creer que fue su idea, desde el principio. Entonces, Luke necesitaba ser paciente si quería la ayuda de Momo a largo plazo. Pero y dijo Luke mientras Momo pensaba en el nombre Sayonji, tengo más composiciones de dónde vino el cristal y avísame si necesitas practicar. Y Shoto Todoroki miró de repente a Luke. Podemos intercambiar asientos si quieres. Las cabezas de Luke y Momo se movieron hacia adelante simultáneamente. Y Aizawa pasó lista y luego los miró a todos. Los estudiantes esperaban con entusiasmo la ceremonia de orientación de la UA. Estudiantes de otros cursos y departamentos ya debían de haber llegado al lugar. Sorprendiendo a todos, Aizawa señaló los casilleros, como cajones dentro de las paredes, y dijo: vayan, póngase el uniforme de educación física. Vamos a salir al campo para una prueba rápida de evaluación de Kirk. ¿Qué? Pero, señor, dijo Uraraka, levantando la mano. Orientación, la vamos a perder. Si realmente quieren convertirse en un héroe, Aizawa los miró fijamente, entonces no tienen tiempo que perder en ceremonias sin sentido. En la UA, no seguimos un currículo tradicional. Eso significa que puedo dirigir mi clase como mejor me parezca. Vamos. No tenemos todo el día. Los estudiantes se miraron a la cara, pero ya se estaban levantando. ¿Qué opción les quedaba? Incluso Luke, que acababa de sentarse, estaba tan sorprendido como todos los demás. También había algo así. Pensó Luke, mirando a Mix, que también se había acomodado en su banco. ¿Por qué Momo nunca me lo mencionó? A Luke le pareció extraño que Momo le hablara de los puntos de rescate, pero no que ella nunca hubiera asistido a la ceremonia de orientación. Pero entonces recordó algo. La expresión de Momo cuando le había contado sobre los puntos de rescate. Lo había pasado por alto en su vida anterior. Ahora que lo pensaba, parecía decir que si hubiera participado en los exámenes de ingreso, habría descubierto fácilmente ese simple detalle. Además, Momo nunca había sido una chica de fiestas o eventos y Luke sonrió al pensar en la confianza en sí mismo en el rostro de Momo. Miró a su izquierda, absorto en sus pensamientos, y se encontró con Todoroki mirándolo fijamente. La boca de Todoroki se torció. En serio. Podemos intercambiar asientos. Luke abandonó apresuradamente su banco para ponerse su uniforme de educación física. Y campo de deportes de la UA, Luke estiró los hombros mientras los estudiantes se reunían. De repente, Mezo Shoji y Rikido Sato se acercaron a él. Shinkoji, eran los únicos 2 chicos más grandes y altos que Luke. Con 187 centímetros de altura, Mezo tenía una complexión delgada pero supermusculosa. Poseía el don de los brazos dobles, que le otorgaba 4 tentáculos similares a brazos unidos a su hombro. Con estos tentáculos, podía replicar otras partes de su cuerpo. Con 185 centímetros, Rikido era aún más corpulento que Mezo. Poseía el don subida de azúcar, que le permitía quintuplicar su fuerza durante 3 minutos. ¿Y Renji? Luke está bien. Mezo asintió. No eres de Japón, ¿verdad? Luke asintió. América, pero solo tengo ciudadanía japonesa. Ojalá tuviera tu físico, bromeó Rikido. Con mi cara, me vendrían bien el pelo rubio y los ojos azules. Desde lejos, mi gorilla trotó para unirse a los 3 muchachos también. Mezo miró a Luke de arriba abajo. ¿Haces ejercicio? Eso sí que era algo de lo que Luke podía hablar. Por un momento, sintió que no podía abrir la boca. Se dio cuenta de que aún le costaba hablar con normalidad, imagínate, y se dijo Luke.
Imagina que son hermanastros y eso dibujó una sonrisa en el rostro de Luke. Todas las mañanas. Cuerpo entero, Mezo sonrió detrás de la máscara, los ojos de Rikido y Midoriya también se iluminaron. Luke se puso al día con los intereses de los niños. ¿Les gustaría hablar sobre rutinas de ejercicios? Claro, y Mezo asintió. Lo que quería decir, y Rikido levantó el pulgar. Midoriya apretó los puños. Cuenta conmigo, vengan aquí. Gritó Aizawa a los 4 chicos, mientras el resto de los estudiantes ya se apiñaban a su alrededor. Mientras los chicos corrían hacia la maestra del aula, Nix aterrizó en el hombro de Luke. Nixie, admitió Luke, tengo una extraña sensación y... ¿Sí? Nix golpeó a Luke en la nuca con su ala. Esa rara sensación se llama hacer amigos, idiota. Haciendo amigos, y Luke repitió las palabras, saboreándolas en la punta de la lengua. Un hombre adulto y haciendo amigos con niños y acepta tu presente, bendito, para controlar mejor tu estado. Si lo piensas, no es muy diferente a actuar para digerir una poción, ¿verdad? Al final del día, solo tienes que tener en cuenta que simplemente estás actuando. Y... sí, Luke asintió para sí mismo, uniéndose a los estudiantes. La señorita Justice tiene razón. Solo actúo como estudiante. Así que, no estaría tan mal si hiciera algunos amigos. Hay varias imágenes relevantes disponibles, incluida la disposición de los asientos de la clase 1, hay Luke con el uniforme de educación física. Hay hasta 60 capítulos disponibles por adelantado en PAT, junto con todas las próximas cargas mensuales y los capítulos atrasados. Si desea apoyar el trabajo, mientras accede a imágenes y GIF exclusivos generados por el autor, que representan varias escenas y personajes originales, considere suscribirse. Prueba de aprehensión de Kirk. El nerviosismo de Aizawa. Llevan casi toda su vida haciendo exámenes estandarizados, dijo Aizawa, mirando a los estudiantes de 1A. Pero nunca antes usaron sus dones para exámenes físicos, ¿verdad? Luke no podía identificarse con las expresiones perplejas en los rostros de todos. Para ser sincero, para él era exactamente lo contrario. Toda su vida había usado su don, y para usarlo eficazmente, se había visto obligado a estudiar. Por supuesto, que le gustaran todos los materiales de estudio era otra cuestión completamente distinta. Así que usaremos nuestro don abiertamente, asintió Luke para sí. Eso hoy puede ser un problema. Luke miró la espalda de Yuga Oyama, el asiento número 1 de la clase 1A. A diferencia de todos aquí, solo Luke sabía que Yuga en realidad era una persona sin don. El don que poseía ahora, el láser de ombligo, le fue otorgado por All for One. A cambio, espiaba a Ua y compartía información confidencial con su benefactor. Una vez más, sin ninguna prueba sólida, Luke no podía simplemente decir la verdad. Incluso si tuviera pruebas de ese tipo, no las habría compartido con nadie. El hecho de que Yuga Oyama fuera un espía solo lo sabía Luke, lo que le daba la mayor ventaja de la información que el chico compartiría con All for One. Aunque a Luke le resultaba difícil establecer relaciones sociales, aún sabía el valor de un peón tan versátil. La única cuestión era, ¿hasta dónde debía llegar con estas pruebas? La idea del país de que todos son iguales al no permitirles usar sus dones, continuó Aizawa, no es racional. Estoy aquí para corregir ese error. Bakugo. Obtuviste la mejor calificación en el examen práctico, sin contar los puntos de rescate, ¿verdad? Los estudiantes miraron brevemente a Luke y luego a Bakugo. Luke también notó que la mirada de Aizawa lo observaba brevemente. A estas alturas, el señor director debería haber informado a todos los héroes profesionales sobre sus circunstancias especiales y sus antecedentes familiares. Sin embargo, si Luke tenía razón, y por mucho que pudiera recordar sobre Aizawa de sus días con Momo, a este hombre no podría importarle menos el pasado o las circunstancias de Luke. Mientras Luke contemplaba las dificultades que vendrían en su vida como estudiante de la UA, Bakugo siguió adelante y usó su don, explosión, para lanzar una pelota suave, siguiendo la orden de Aizawa. Con un estruendo masivo, la pelota desapareció de la visión de los estudiantes, dejando una nube de polvo detrás de Bakugo. Los ojos de Luke y Nick se endurecieron por un momento, recordando las explosiones de sus vidas anteriores. Las explosiones que les habían costado la vida. Todavía podían escucharlos, en el fondo de sus mentes, junto con la misma palabra que Bakugo acababa de decir mientras lanzaba la pelota blanda. Muere. Aizawa se giró y miró a los estudiantes. Todos necesitan conocer sus capacidades máximas. Es la forma más racional de determinar su potencial como héroe profesional.
Luego, con expresión muerta, levantó el dispositivo que tenía en la mano que mostraba la distancia de la pelota suave lanzada por Bakugo. 705,2 metros. Con los ojos muy abiertos y entusiasmados, los estudiantes se emocionaron instantáneamente, encontrando todo divertido. Entonces Aizawa les lanzó la bomba a todos ellos, haciendo que incluso los ojos de Luke temblaran. ¿Así que esto es divertido? Dijo Aizawa con sarcasmo. En 3 años, tienes que convertirte en un héroe profesional. ¿Crees que solo será cuestión de juegos y diversión? Mientras los vítores y las sonrisas desaparecían en los rostros de los estudiantes, por primera vez, Aizawa sonrió. Idiotas. Dijo, mirando fijamente a los estudiantes. Para evaluar su potencial, he preparado 8 pruebas físicas. Lo que significa que quien quede último no tendrá potencial y será expulsado de inmediato. ¿Qué? La sonrisa de Aizawa se volvió aún más espeluznante. Si tienes algún problema, puedes irte a casa ahora mismo, señor, eso no es justo. Se quejó Uraraka. ¿Y los desastres naturales? Replicó Aizawa. Durante los próximos 3 años, la UA te impondrá una adversidad tras otra. Demuéstrame que no es casualidad que estés aquí. En el otro extremo, Luke y Nix intercambiaron otra mirada. Así que su plan de pasar desapercibido no funcionaría. Además, a ojos del público, solo podía usar el don de gigantificación en Nix. Necesito ocultar el verdadero poder de la bioalquimia y las secuencias para usarlo donde más importa, pensó Luke, asintiendo para sí mismo. Pero, tampoco puedo ser un pusilánime, dejando que estos niños me releguen al último lugar. Nixie preguntó Luke, ¿y estás lista para hacer cosas increíbles? Nix se burló. Nací preparada. Solo que morí sin estar preparada, pero entonces volví a nacer preparada. La boca de Luke se torció, esperando que ella no causara un desastre. Y la primera prueba fue la carrera de 50 metros. Luke tenía una estrategia sencilla. Superaría a todos en al menos 2 pruebas y obtendría un rendimiento promedio en las demás. De esta manera, no le importaría quién llegó primero ni quién llegó último. Aún así, no pudo evitar darse cuenta de la enorme ventaja de Momo en todo esto. Al levantar la vista, la vio creando patines, de los que salían bocanadas de humo. Algo hizo clic en la mente de Luke. Miró a su alrededor buscando a Nix y la encontró sentada en el hombro de Fumikage Tokoyami. Fumikage tenía el don. Sombra oscura. Podía manifestar un monstruo de sombra consciente desde su cuerpo. Cuando Luke se acercó a ellos, escuchó lo que el pájaro le susurraba al niño. ¿Y qué haces esta noche? Preguntó Nix, arreglándose las plumas. Normalmente no salgo con jóvenes, pero puedo hacer una excepción contigo, Nix. Exclamó Luke. Se disculpó rápidamente con la niña. Lo siento. No suele ser así, oye. ¿Qué pasa? Se quejó Nix mientras Luke se la llevaba. Es el cuervo más guapo que he conocido en mi vida. Luke sintió que le venía un dolor de cabeza. Había olvidado por completo que Fumikage parecía un pájaro negro. Luke llevó a Nix a Aizawa. El tutor esperaba a que los alumnos hicieran sus preparativos. Al ver a Luke acercarse, entrecerró los ojos ligeramente. Señor, dijo Luke, señalando a Momo. ¿Puedo usar mi don antes? Aizawa respondió rotundamente. No me importa cómo llegues a la meta. Luke asintió y se dio la vuelta. ¡Guau! Se rió Nix. Ese hombre también es guapo. Pero no es mi tipo, demasiado serio, Nix. Luke la observó, pellizcándole el pico y mirando a su alrededor para ver si alguien la había oído o no. Detrás de ellos, Aizawa entrecerró los ojos hacia Luke y el pájaro en su hombro. Aún recordaba las escenas del examen práctico del chico. El chico era un héroe de manual. Un ejemplo perfecto de cómo hacer las cosas según las reglas. Ni destacaba ni se escabullía. Luego estuvo el momento en el que derrotó a Bakugo. Esos movimientos, el rostro de Sand pasó ante los ojos de Aizawa. ¿Cuál es el truco? Nezu le había dicho que Luke podía controlar el tamaño del pájaro, pero esto y no parecía un pájaro. Golpeado por un nerviosismo incierto, el cabello de Aizawa se erizó mientras usaba su Kirk. Borrador. Podía borrar el Kirk de otra persona en su línea de visión, y esa vista cayó sobre Luke esta vez. Para gran sorpresa de Aizawa, tanto Luke como Nix se detuvieron como si hubieran sido alcanzados por un rayo. Pero cuando miraron a Aizawa por encima de sus hombros, el héroe profesional ya había cancelado su Kirk, con el corazón retumbando en su pecho. ¡An!
Hay hasta 60 capítulos disponibles por adelantado en PAT, junto con todas las próximas cargas mensuales y los capítulos atrasados. Si desea apoyar el trabajo, mientras accede a imágenes y GIF exclusivos generados por el autor, que representan varias escenas y personajes originales, considere suscribirse. No olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.